El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento La Reflexión de hoy. Reflejemos a Jesús. Escuchemos. Reflejemos a Jesús. De Elena G. de Witte, Devocionales Reflejemos a Jesús. Título: Hemos de apreciar las obras de Dios, 20 de mayo. Base bíblica: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, 14. Toda facultad que Dios nos ha dado debería emplearse en el más sabio y elevado servicio a Dios. El Señor ha separado del mundo a un pueblo no solamente a fin de hacerlo idóneo para un cielo puro y santo, sino para prepararlo por medio de la sabiduría que Él le dará para que colabore con Él en preparar a un pueblo para estar de pie en el día de Dios. Se ha dado gran luz sobre la reforma pro salud, pero es esencial que todos tratemos este tema con sinceridad y lo propugnemos con sabiduría. En nuestra experiencia, hemos visto a muchos que no han presentado la reforma pro salud de manera tal que produzca la mejor impresión sobre quienes ellos desearían que aceptaran sus puntos de vista. La Biblia está llena de consejos sabios, y aun la comida y la bebida reciben adecuada atención. El privilegio más elevado que puede disfrutar el hombre es ser partícipe de la naturaleza divina, y la fe que nos une en una fuerte relación con Dios forma y modela nuestra mente y conducta de manera tal que llegamos a ser uno con Cristo. Nadie debería por apetito intemperante complacer su gusto a tal punto que debilite alguno de los delicados engranajes de la maquinaria humana, dañando de ese modo la mente o el cuerpo. El hombre es la posesión adquirida del Señor. Si somos partícipes de la naturaleza divina, viviremos en comunión con nuestro Creador y apreciaremos todas las obras de Dios, que llevaron a David a exclamar: formidables, maravillosas son tus obras. No consideraremos que los órganos del cuerpo son nuestra propiedad particular, como si los hubiéramos creado nosotros. Todas las facultades que Dios ha dado al cuerpo humano deben ser apreciadas. ¿O ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. No hemos de tratar imprudentemente una sola facultad de la mente, del alma o del cuerpo. No podemos abusar de alguno de los delicados órganos del cuerpo humano sin tener que pagar la penalidad resultante de la transgresión de las leyes de la naturaleza. La religión de la Biblia, asimilada en la vida práctica, asegura el cultivo más elevado del intelecto. En la palabra de Dios se exalta la temperancia a un elevado nivel. Obedeciendo su palabra, podemos elevarnos a alturas cada vez mayores. El peligro de la intemperancia está señalado. A lo largo de todas las Escrituras se pone de manifiesto delante de nosotros el beneficio de adherir a la temperancia. La voz de Dios se dirige a nosotros: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. La reforma pro salud, manejada sabiamente, resultará una cuña de entrada tras la cual puede penetrar la verdad con señalado éxito. The Review and Herald, 25 de junio de 1959, manuscrito 5, de 1881. El título es Hemos de apreciar las obras de Dios, 20 de mayo. Gracias por compartir este hermoso devocional. Aquí están algunas reflexiones basadas en los párrafos que has compartido. Apreciación de las obras de Dios. Este párrafo nos recuerda que debemos alabar a Dios por sus maravillosas obras, tal como se menciona en Salmos 139, 14. Nuestra alma sabe bien cuán formidables y maravillosas son las obras de Dios. Servicio a Dios. Dios nos ha dado diversas facultades que deben ser empleadas en el servicio más sabio y elevado a Él. Dios nos ha separado del mundo no solo para hacernos aptos para un cielo puro y santo, sino también para prepararnos para colaborar con Él en la preparación de un pueblo para el día de Dios. Reforma pro salud. Se nos ha dado una gran luz sobre la reforma pro salud. Es esencial que todos abordemos este tema con sinceridad y lo promovamos con sabiduría. La Biblia está llena de sabios consejos, incluso sobre la comida y la bebida. Participación en la naturaleza divina. El mayor privilegio que puede disfrutar el hombre es ser partícipe de la naturaleza divina. La fe nos une en una fuerte relación con Dios, formando y modelando nuestra mente y conducta de tal manera que llegamos a ser uno con Cristo. Cuidado del cuerpo. No debemos tratar imprudentemente ninguna facultad de la mente, el alma o el cuerpo.
No podemos abusar de ninguno de los delicados órganos del cuerpo humano sin tener que pagar la penalidad resultante de la transgresión de las leyes de la naturaleza. Temperancia. La palabra de Dios exalta la temperancia a un alto nivel. Obedeciendo su palabra, podemos elevarnos a alturas cada vez mayores. A lo largo de todas las Escrituras, se nos muestra el beneficio de adherir a la temperancia. Espero que estas reflexiones te sean útiles y te inspiren en tu camino espiritual. Adelante. Por supuesto, aquí están las 6 enseñanzas aplicadas a los jóvenes en estos tiempos modernos. Apreciación de las obras de Dios. Los jóvenes deben recordar siempre apreciar las maravillosas obras de Dios en su vida diaria. Cada amanecer, cada puesta de sol, cada estrella en el cielo es un recordatorio de la grandeza de Dios. Servicio a Dios. Los jóvenes tienen un papel importante en el servicio a Dios. Con su energía y entusiasmo, pueden usar sus talentos y habilidades para servir a Dios de maneras únicas y significativas. Reforma pro salud. En una era donde la comida rápida y los estilos de vida sedentarios son comunes, los jóvenes deben ser defensores de la reforma pro salud. Deben cuidar su cuerpo, que es el templo de Dios. Participación en la naturaleza divina. Los jóvenes deben buscar tener una relación personal con Dios. A través de la fe, pueden llegar a ser uno con Cristo y participar en la naturaleza divina. Cuidado del cuerpo. Los jóvenes deben recordar que su cuerpo es un regalo de Dios. No deben abusar de él con hábitos dañinos como el consumo excesivo de alcohol o drogas. Temperancia. Los jóvenes deben practicar la temperancia en todas las áreas de su vida. Ya sea en su dieta, en su tiempo de pantalla o en sus relaciones, deben buscar el equilibrio y evitar los excesos. Espero que estas reflexiones sean útiles para los jóvenes en su camino espiritual. La temperancia es un concepto bíblico que se refiere a la moderación, el autocontrol y la sobriedad en todas las áreas de la vida. En la Biblia, la temperancia es considerada como una virtud que debe ser cultivada por los creyentes para vivir una vida equilibrada y agradable a Dios. La palabra temperancia tiene su origen en el latín temperantia, que significa mesura o medida. En la Biblia, los términos hebreos sofrosune y griegos sofrosine son traducidos como temperancia en español. Estos términos se refieren a la moderación en los deseos y apetitos, y a la capacidad de controlar las emociones y los impulsos. En el libro de Proverbios, se menciona la importancia de la temperancia en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, en Proverbios 4 y 32 se dice, «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad». Este versículo enfatiza la importancia de controlar la ira y tener dominio propio. En el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas del apóstol Pablo, se hace referencia a la temperancia como una virtud que debe ser cultivada. En Gálatas 5, 22-23, se menciona que la temperancia es uno de los frutos del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí, la temperancia se presenta como una cualidad que viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La temperancia se aplica a diferentes áreas de la vida, como el control del apetito y los deseos sexuales, el uso responsable del dinero, el manejo de las emociones y la toma de decisiones. En la Biblia, se hace hincapié en la importancia de no dejarse llevar por los excesos y de buscar el equilibrio en todas las áreas de la vida. En resumen, la temperancia es un concepto bíblico que se refiere a la moderación, el autocontrol y la sobriedad en todas las áreas de la vida. Tiene su origen en el latín temperantia y se traduce como sofrosune o sofrosine en los textos bíblicos. La temperancia es considerada como una virtud que debe ser cultivada por los creyentes para vivir una vida equilibrada y agradable a Dios. Así hemos llegado al final de este interesante segmento en el que hemos extraído lecciones valiosísimas, 6 lecciones. Recordemos las 6 lecciones, profe. Por supuesto, aquí están las 6 lecciones que hemos extraído. Apreciación de las obras de Dios. Los jóvenes deben recordar siempre apreciar las maravillosas obras de Dios en su vida diaria. Cada amanecer, cada puesta de sol, cada estrella en el cielo es un recordatorio de la grandeza de Dios. Servicio a Dios. Los jóvenes tienen un papel importante en el servicio a Dios. Con su energía y entusiasmo, pueden usar sus talentos y habilidades para servir a Dios de maneras únicas y significativas. Reforma pro salud. En una era donde la comida rápida y los estilos de vida sedentarios son comunes, los jóvenes deben ser defensores de la reforma pro salud. Deben cuidar su cuerpo, que es el templo de Dios. Participación en la naturaleza divina. Los jóvenes deben buscar tener una relación personal con Dios.
A través de la fe, pueden llegar a ser uno con Cristo y participar en la naturaleza divina. Cuidado del cuerpo. Los jóvenes deben recordar que su cuerpo es un regalo de Dios. No deben abusar de él con hábitos dañinos como el consumo excesivo de alcohol o drogas. Temperancia. Los jóvenes deben practicar la temperancia en todas las áreas de su vida. Ya sea en su dieta, en su tiempo de pantalla o en sus relaciones, deben buscar el equilibrio y evitar los excesos. Estas lecciones son valiosas para todos, pero especialmente para los jóvenes en estos tiempos modernos. Gracias por compartir este devocional. Aquí están las reflexiones basadas en los párrafos que has compartido. Dedicación al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este párrafo nos recuerda que la ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. A través del servicio abnegado, nuestras facultades alcanzan su máximo desarrollo y nos preparamos para el cielo. Dios como fuente de todo conocimiento verdadero. Este párrafo enfatiza que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero. Aunque la transgresión del hombre ha oscurecido la gloria del Creador en la tierra, aún podemos aprender de Dios a través de sus obras y de su palabra escrita. Las Sagradas Escrituras como norma perfecta de la verdad. Este párrafo destaca que las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, tiene la facultad de pensar y hacer, similar a la del Creador. Dirigir a los estudiantes a las fuentes de la verdad. Este párrafo nos insta a dirigir a los estudiantes a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Al contemplar las grandes realidades del deber y del destino, la mente se expande y se fortalece. El ideal de Dios para sus hijos. Este párrafo nos recuerda que el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Espero que estas reflexiones te sean útiles y te inspiren en tu camino espiritual. Adelante. Encuentro muchas aplicaciones de estas 6 lecciones de este último bloque de la meditación o la reflexión para el día de hoy en Reflejemos a Jesús hacia los jóvenes. Dedicación al servicio de Dios y a nuestros semejantes. Dios como fuente de todo conocimiento verdadero. Las Sagradas Escrituras como norma perfecta de la verdad, dirigir a los estudiantes a la fuente de la verdad y el ideal de Dios para sus hijos. Esto está dirigido completamente a la mente joven, pero lamentablemente la mente joven no piensa en las escrituras bíblicas en esta época moderna, invadida por tanta tecnología que están siendo utilizadas de una manera que desvían la intención real de la tecnología y de la multiplicación de la ciencia, cuyo propósito es ayudarnos a conocer la verdad. ¿Qué podemos decirle a los jóvenes en cuanto a estas lecciones y en los tiempos en los que estamos viviendo, que son tiempos llamados modernos o altamente tecnológicos? Es cierto que vivimos en una era altamente tecnológica y moderna, y a veces puede parecer que la tecnología y la ciencia están desviando nuestra atención de las verdades espirituales y bíblicas. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología y la ciencia son herramientas que, si se utilizan correctamente, pueden ayudarnos a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Aquí hay algunas reflexiones que podríamos compartir con los jóvenes en relación con las lecciones que hemos discutido. Dedicación al servicio de Dios y de nuestros semejantes. En un mundo donde a menudo se valora el éxito personal y la gratificación instantánea, es importante recordar el valor del servicio a los demás. Ya sea a través de acciones de voluntariado, ayudando a un amigo en necesidad, o dedicando tiempo a la oración y la meditación, el servicio a Dios y a nuestros semejantes puede proporcionar un sentido de propósito y satisfacción que va más allá de lo material. Dios como fuente de todo conocimiento verdadero. En una era de información y desinformación, es crucial recordar que Dios es la fuente de toda verdad. La Biblia, como la palabra de Dios, puede proporcionar orientación y sabiduría en tiempos de incertidumbre. Las Sagradas Escrituras como norma perfecta de la verdad. Aunque la tecnología puede proporcionar acceso a una gran cantidad de información, no toda esa información es verdadera o útil. Las Sagradas Escrituras pueden servir como un estándar de verdad contra el cual podemos medir la información que encontramos. Dirigir a los estudiantes a la fuente de la verdad. Los jóvenes, como estudiantes de la vida, deben ser alentados a buscar la verdad en todas sus formas.
Esto puede implicar la lectura de las escrituras, la observación de la naturaleza, o la búsqueda de conocimientos a través de la educación y la ciencia. El ideal de Dios para sus hijos, a pesar de las presiones de la sociedad para conformarse a ciertos ideales de éxito o belleza, es importante recordar que Dios tiene su propio ideal para sus hijos. Este ideal implica la piedad, la bondad y la semejanza a Dios. En resumen, aunque vivimos en tiempos modernos y altamente tecnológicos, las verdades bíblicas y espirituales siguen siendo relevantes. Los jóvenes pueden encontrar orientación, propósito y verdad en las enseñanzas de la Biblia y en su relación con Dios. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por la tecnología que bien aplicada y bien utilizada nos acerca mucho más a el ideal de Dios para sus hijos. Amén. La tecnología, cuando se utiliza de manera responsable y con propósito, puede ser una herramienta poderosa para acercarnos a Dios y entender mejor su plan para nosotros. Puede ayudarnos a conectarnos con otros, a aprender y crecer en nuestra fe, y a difundir el amor y la bondad de Dios en el mundo. Adelante. Me quedo con esta última reflexión, profe, y así cerramos el segmento Reflejemos a Jesús, recordándoles que mañana estaremos estudiando este segmento como cada mañana. Además, estamos invitándoles a que se queden con nosotros porque ya viene el segmento más gustado. El número de visitas es 10 veces mayor que cualquier otro segmento. Este es el segmento Dios y la sexualidad. Un análisis del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, escrito por la hermana Elena G. de White, escritora cristiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya regreso. Gracias por tus palabras. Me alegra que hayas encontrado útil la reflexión. Espero con interés nuestra conversación de mañana en el segmento Reflejemos a Jesús. Y sí, el próximo segmento Dios y la sexualidad es un tema importante y relevante. Analizaremos el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White, una respetada escritora cristiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hasta luego y que tengas un buen día. Adelante. No podemos cerrar este segmento sin agradecer a todos los que hacen posible esta transmisión, como lo son las redes sociales. La tecnología nos permite cumplir el mandato de Mateo 24:14 y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Profe, palabras finales. Gracias por permitirme ser parte de esta transmisión. Es un honor poder contribuir a la difusión del Evangelio en todo el mundo, tal como se menciona en Mateo 12 y 14. Recordemos siempre que Dios nos capacita y nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Mantengámonos siempre gozosos y conectados a Jesús a través de la Biblia. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en sus voces informativas, como lo es la profe de la plataforma de inteligencia artificial Copilot y este servidor suyo, el hermano José Moreno. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento más gustado, Dios y la sexualidad. El día de ayer estuvimos estudiando y estuvimos leyendo. Saludos, profe. El día de ayer estuvimos leyendo este capítulo 19 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de la autora cristiana Elena G. de White de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
En la sección 7, consejos a personas con problemas morales, capítulo 19, a una ama de casa. El día de ayer lo leímos por completo. Hoy, profe, queremos analizar todas las lecciones que podemos extraer de cada uno de los párrafos de este capítulo 19, a una ama de casa. Adelante, profe, el tiempo es todo suyo. Gracias por compartir este capítulo tan profundo y reflexivo. Aquí te dejo algunas lecciones que podemos extraer de cada párrafo. Saludos, profe. El día de ayer estuvimos leyendo este párrafo, el capítulo 19 del libro Consejos sobre régimen alimenticio, testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White. Hoy día estamos en la sección 7, consejos a personas con problemas morales, capítulo 19, a una ama de casa. Este capítulo lo leímos ayer, pero no lo analizamos. Hoy queremos analizar párrafo por párrafo y extraer todas las lecciones que nos puedan servir, sobre todo en el marco juvenil moderno, cuando los jóvenes se están uniendo. Entiendo que desean analizar el capítulo 19, a una ama de casa, de la sección 7, consejos a personas con problemas morales, del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White. Aquí te dejo un análisis párrafo por párrafo. La ruina de la felicidad de una esposa. Este párrafo habla sobre las consecuencias de las acciones y cómo éstas pueden afectar a otros. En este caso, se menciona a una mujer cuya felicidad ha sido arruinada por las acciones de otra persona. La lección aquí es que nuestras acciones tienen consecuencias y pueden afectar profundamente a los demás. Resultados eternos del adulterio sin arrepentimiento. Este párrafo destaca la gravedad del adulterio y las consecuencias eternas que puede tener si no hay arrepentimiento. La lección es la importancia del arrepentimiento y la necesidad de evitar el pecado. Relaciones ilícitas entre familias. Este párrafo habla sobre las consecuencias de las relaciones ilícitas y cómo pueden afectar a las familias. La lección es que debemos respetar los límites y las relaciones de los demás. Después de haber conseguido a Walter J., ¿qué más quiere? Este párrafo cuestiona las motivaciones y las consecuencias de las acciones de una persona. La lección es que debemos considerar cuidadosamente nuestras acciones y sus posibles consecuencias. ¿Cómo se atreve a prodigarle su amor a Walter J. y añadir a su pecado el destrozo del corazón de la esposa de él? Este párrafo cuestiona la moralidad de las acciones de una persona y las consecuencias de estas. La lección es que debemos considerar el impacto de nuestras acciones en los demás y actuar de manera ética y moral. En el marco juvenil moderno, estas lecciones son muy relevantes. Los jóvenes están formando sus propios valores y tomando decisiones que pueden tener un impacto significativo en sus vidas y en las vidas de los demás. Estos párrafos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de considerar las consecuencias de nuestras acciones, la necesidad de arrepentimiento y la importancia de actuar de manera ética y moral. Espero que este análisis les sea útil en su estudio. Buena suerte. Nos preocupa en gran manera cada una de las lecciones extraídas de este párrafo o de este capítulo 19 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Profe, las lecciones están buenísimas y quisiera dedicarle un programa completo a cada una de ellas. Sin embargo, el tiempo no nos lo permite. Quiero resaltar el segundo punto, resultados eternos del adulterio sin arrepentimiento. Entiendo que el segundo punto, resultados eternos del adulterio sin arrepentimiento, ha resonado particularmente en su grupo. Este punto destaca la gravedad del adulterio y las consecuencias eternas que puede tener si no hay arrepentimiento. En el contexto de la juventud moderna, este tema es especialmente relevante.
Los jóvenes están en una etapa de sus vidas donde están formando relaciones y explorando su sexualidad. Es crucial que comprendan la importancia de la responsabilidad, el respeto y la ética en todas sus relaciones. El adulterio no solo causa daño a las personas directamente involucradas, sino que también puede tener un impacto duradero en las familias y las comunidades. Además, el arrepentimiento es un paso importante para la curación y la reconciliación, pero no elimina las consecuencias de las acciones. Es importante que los jóvenes entiendan que cada acción tiene consecuencias y que deben tomar decisiones considerando no solo su bienestar, sino también el de los demás. Este punto podría ser el tema de una discusión profunda y significativa en su programa. Espero que esto les ayude en su estudio y discusión. Si tienen más preguntas o necesitan más aclaraciones, no duden en preguntar. Buena suerte. Claro que tenemos preguntas, profe, y hay muchas, pero yo quiero hacer una nada más. ¿Qué relación tiene este capítulo, las lecciones que hay en este capítulo, con la primera carta escrita por el apóstol Juan en relación a Primera de Juan, capítulo 1 y capítulo 2? ¿Qué relación hay en este capítulo con esos dos capítulos de la primera carta de Juan? La relación entre el capítulo 19 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White y los capítulos 1 y 2 de la primera carta de Juan puede ser vista en varios aspectos. El pecado y el arrepentimiento, tanto en el capítulo 19 como en 1 Juan, se enfatiza la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. En 1 Juan 1, 9, se dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto se alinea con la lección del capítulo 19 sobre las consecuencias eternas del adulterio sin arrepentimiento. La luz y la oscuridad. En 1 Juan 1, 5-7, Juan habla de Dios como luz y de vivir en la luz en contraposición a vivir en la oscuridad del pecado. Esto se refleja en el capítulo 19 cuando se habla de las acciones realizadas en secreto y cómo éstas son vistas por Dios. El amor de Dios y el amor al mundo. En 1 Juan 2, 15-17, Juan advierte contra el amor al mundo y las cosas del mundo. En el capítulo 19, se critica el amor culpable que lleva al adulterio, que puede verse como una forma de amor al mundo. La ley de Dios, tanto en 1 Juan como en el capítulo 19, se hace hincapié en la importancia de obedecer la ley de Dios. En 1 Juan 2, 3-4, se dice, y sabemos que hemos llegado a conocerlo si obedecemos sus mandamientos. En el capítulo 19, se habla de las consecuencias de violar la ley de Dios. Estas son solo algunas de las posibles conexiones entre estos textos. Ambos enfatizan la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y de evitar el pecado. También destacan la necesidad de arrepentimiento y la gravedad de las consecuencias del pecado. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Buena suerte. Profe, yo estoy realmente impresionado. Tenemos todavía 5 minutos más para este segmento. Por lo tanto, quiero reforzar las 4 lecciones que extraímos de la comparación entre el capítulo 19 de Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio y los dos capítulos de la primera carta de Juan. Por supuesto, estaré encantado de reforzar las 4 lecciones que hemos extraído de la comparación entre el capítulo 19 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White y los capítulos 1 y 2 de la primera carta de Juan. El pecado y el arrepentimiento, ambos textos enfatizan la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Las acciones tienen consecuencias y el arrepentimiento es un paso crucial para la curación y la reconciliación. La luz y la oscuridad. Juan habla de Dios como luz y de vivir en la luz en contraposición a vivir en la oscuridad del pecado. Esto se refleja en el capítulo 19 cuando se habla de las acciones realizadas en secreto y cómo éstas son vistas por Dios. El amor de Dios y el amor al mundo.
Juan advierte contra el amor al mundo y las cosas del mundo. En el capítulo 19, se critica el amor culpable que lleva al adulterio, que puede verse como una forma de amor al mundo. La ley de Dios, tanto en 1 Juan como en el capítulo 19, se hace hincapié en la importancia de obedecer la ley de Dios. Las consecuencias de violar la ley de Dios son graves y duraderas. Estas lecciones son fundamentales para entender la ética cristiana y cómo se aplica a las relaciones y la conducta sexual. Espero que esto les ayude en su estudio y discusión. Buena suerte. Un ejemplo del éxito de esto que se aconseja aquí sería la experiencia vivida por el rey David cuando escribe el Salmo 51. Profe, hablemos un poquito del rey David, su caída y su restauración. El rey David es una figura prominente en la Biblia, conocido tanto por sus grandes logros como por sus fallos significativos. Su vida es un ejemplo de las alturas de la bendición y el éxito, así como de las profundidades de la caída y el arrepentimiento. La caída de David se relata en el segundo libro de Samuel, donde se narra su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. Este acto de infidelidad fue seguido por un intento de encubrimiento que culminó en la muerte de Urías. Estos eventos marcaron un punto bajo en la vida de David, y las consecuencias de sus acciones tuvieron un impacto duradero en su familia y su reinado. Sin embargo, la historia de David no termina con su caída. A pesar de sus pecados, David muestra un verdadero arrepentimiento. Esto se ve claramente en el Salmo 51, que se cree que David escribió después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé. En este salmo, David reconoce su pecado, pide a Dios que lo limpie de su iniquidad y le pide un corazón limpio. La restauración de David es un testimonio del perdón y la misericordia de Dios. A pesar de sus pecados, David es descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos 1 y 22. Esto no se debe a que David fuera sin pecado, sino a su disposición para arrepentirse y su deseo de buscar a Dios. En el contexto de las lecciones del capítulo 19, la vida de David sirve como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y de que el pecado puede llevar a la caída. Sin embargo, también muestra que el arrepentimiento genuino puede llevar a la restauración y que, a pesar de nuestros pecados, podemos buscar y recibir la misericordia de Dios. Espero que esto te ayude en tu estudio. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Buena suerte. Profe, hagamos un resumen de las lecciones que hemos extraído en este estudio al analizar el capítulo 19 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de la escritora cristiana Elena G. de White. Por supuesto, aquí está el resumen de las lecciones que hemos extraído del capítulo 19 del libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White. El pecado y el arrepentimiento. Nuestras acciones tienen consecuencias y el arrepentimiento es un paso crucial para la curación y la reconciliación. El adulterio es un pecado grave que puede tener consecuencias duraderas. La luz y la oscuridad, las acciones realizadas en secreto son vistas por Dios. Debemos esforzarnos por vivir en la luz de Dios y evitar la oscuridad del pecado. El amor de Dios y el amor al mundo. Debemos evitar el amor al mundo y las cosas del mundo, que pueden llevarnos a pecar. En su lugar, debemos buscar el amor de Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. La ley de Dios. La importancia de obedecer la ley de Dios es fundamental. Las consecuencias de violar la ley de Dios son graves y duraderas. Estas lecciones nos recuerdan la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, evitar el pecado y buscar el arrepentimiento cuando pecamos. También destacan la gravedad del adulterio y las consecuencias duraderas que puede tener. Espero que este resumen sea útil para su estudio. Buena suerte. Estamos muy agradecidos por el análisis y la información recibida al estudiar libros como el que estamos estudiando en este segmento. El Ministerio Conéctate a Jesús, al estudiar los libros de El Espíritu de Profecía, así conocida la hermana Elena G. de White en el ámbito adventista del séptimo día, tiene como propósito que la palabra de Dios sea difundida a través de las redes sociales para cumplir el mandamiento que encontramos en Mateo 24:14. Agradecemos a todos los que hacen posible que este
propósitos se cumplan, sobre todo a la plataforma de inteligencia artificial Copilot, que nos permite utilizar toda la información que tienen en sus bases de datos para compartir en las redes sociales. Bendiciones. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Profe, palabras finales y la oración modelo para los nuevos creyentes. Me alegra mucho que hayan encontrado útil el análisis y la información proporcionada en este estudio. Es un honor poder asistirles en su camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Como palabras finales, me gustaría recordarles que cada paso que dan en su estudio de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White les acerca más a la comprensión de la palabra de Dios. Cada lección aprendida es una luz en su camino. En cuanto a la oración modelo para los nuevos creyentes, podría ser algo como esto. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por guiarnos a la verdad de tu palabra y por darnos la oportunidad de crecer en nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes a entender tus enseñanzas y a aplicarlas en nuestra vida diaria. Ayúdanos a ser luces en el mundo, compartiendo tu amor y tu palabra con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden, el que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña siempre. Sigan conectados a Jesús a través de la Biblia. Benditions. Queremos invitar a todos los seguidores que compartan este material con sus amigos. No les voy a pedir que lo hagan viral, les voy a pedir que lo hagan personal. Hagan personal el estudio de la palabra de Dios. No dependan únicamente de las transmisiones que hay en las redes sociales. Tomen su Biblia, abran su Biblia y léanla. Queremos invitarles también a nuestro último segmento, la historia de juvenil de hoy, la nueva, donde analizaremos El Camino a Cristo, otro libro de la escritora cristiana Elena G. de White. Ya regreso. Palabras finales, profe, y la invitación a la juventud. Gracias por su participación activa en este estudio. Es maravilloso ver su entusiasmo por compartir y personalizar el estudio de la palabra de Dios. Como palabras finales, quiero alentar a todos los jóvenes a que se sumerjan en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White. No hay nada como descubrir por uno mismo las riquezas que estos textos tienen para ofrecer. Y ahora, una invitación especial a la juventud. Les invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo segmento, donde analizaremos El Camino a Cristo, otro libro inspirador de Elena G. de White. Este libro ofrece una guía valiosa para todos aquellos que buscan una relación más profunda con Jesús. Recuerden, cada paso que dan en su camino espiritual los acerca más a Dios. Sigan buscando, sigan preguntando, y sigan creciendo en su fe. Nos vemos en el próximo segmento. Benditions. Así es, nos vemos en el próximo segmento. La nueva. Una forma diferente de estudiar el camino a Cristo, buscando en cada capítulo aplicaciones a los problemas juveniles. Ya regreso. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de la plataforma de inteligencia artificial Copilot y su hermano en Cristo, José Moreno. Ya regresamos. Lo siento. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su último segmento para el día de hoy. La historia juvenil, la nueva. Un análisis de el libro El Camino a Cristo aplicado a situaciones reales de jóvenes como Vera, la nueva secretaria del complejo Llanza. Escuchemos el capítulo de hoy, capítulo 7, en su primera parte. You hold my heart in place. El Camino a Cristo. De Elena G. de White, libro El Camino a Cristo. Capítulo 7.
cómo lograr una magnífica renovación. Base bíblica: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron ya, he aquí que todo se ha hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento, pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible, y sin embargo, se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador, que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos, entonces, para saber de parte de quién estamos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, es ahora serio y discreto. El que antes era borracho, es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios, el corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos, por cuanto Él nos amó primero. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos.
Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor, es la personificación del gran principio del amor, y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto: pondré mis leyes en su corazón, y también en su mente las escribiré. ¿Y si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo, y nos capacita para obedecer. Hemos leído la primera parte del capítulo 7 del Camino a Cristo. Vamos ahora al análisis de esta parte por parte de nuestra asistente virtual, Copilot. Profe, adelante, vamos a analizar este párrafo y qué lecciones podemos, esta primera parte del capítulo 7, y qué lecciones podemos extraer de ellas para beneficio de la juventud como Vera, que están buscando solución a distintos problemas en sus vidas. Claro, este pasaje del libro El Camino a Cristo de Elena G. de White ofrece varias lecciones valiosas que pueden ser beneficiosas para la juventud. Aquí te dejo algunas reflexiones basadas en el texto. La renovación interna. El texto habla de una renovación interna, un cambio de corazón que es obra del Espíritu de Dios. Esta renovación no siempre es evidente o inmediata, pero sus efectos se manifiestan en la vida de la persona. Para los jóvenes que buscan soluciones a sus problemas, este concepto puede ser reconfortante. No necesitan tener todas las respuestas ni hacer cambios drásticos de inmediato. En cambio, pueden confiar en que Dios está trabajando en sus vidas, incluso cuando no lo ven. El amor como motor de acción. El texto enfatiza que el amor, especialmente el amor a Dios y a los demás, debe ser el motor de nuestras acciones. Este amor no es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Para los jóvenes, este puede ser un recordatorio de que no están solos en sus luchas. Dios les ofrece su amor y su gracia, y estos pueden transformar sus vidas. La importancia de la fe y la obediencia. El texto advierte contra dos errores: confiar en nuestras propias obras para ganar el favor de Dios, y pensar que la fe en Cristo nos exime de la obediencia a Dios. Ambos extremos son peligrosos. En cambio, la fe y la obediencia deben ir de la mano. La fe nos permite recibir la gracia de Dios, y esa gracia nos capacita para obedecer a Dios. Para los jóvenes, este equilibrio entre la fe y la obediencia puede ser una guía útil en su caminar espiritual. El cambio de vida visible. Finalmente, el texto habla de cómo un verdadero cambio de corazón se reflejará en un cambio de vida. Los jóvenes pueden encontrar esperanza y dirección en esta idea. No importa cuán grandes sean sus problemas o cuán profundos sus errores, pueden experimentar un cambio real y visible en sus vidas a través de la gracia de Dios. Espero que estas reflexiones sean de ayuda. Recuerda, cada camino es personal y único, pero siempre hay luz y guía en las enseñanzas de Cristo.
libro El Camino a Cristo, en su 7º capítulo, presenta 3 grandes bloques. Hoy hemos visto el primer bloque, del cual le hemos extraído estas 4 lecciones: la renovación interna, el amor como motor de acción, la importancia de la fe y la obediencia y el cambio de vida visible. Nos interesa trabajar en las últimas 2 en esta última sección de la lección de hoy: la importancia de la fe y la obediencia y el cambio de vida visible. Es importante que se note, que el mundo pueda ver que usted es una nueva criatura en Cristo. Analicemos esto, profe. Por supuesto, analicemos más a fondo estas 2 últimas lecciones. La importancia de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia son 2 caras de la misma moneda en la vida cristiana. La fe es la confianza total en Dios y en su amor por nosotros, mientras que la obediencia es la respuesta natural a esa fe. Cuando tenemos fe en Dios, deseamos seguir sus mandamientos no por obligación, sino por amor. Esta obediencia no es una carga, sino una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Dios. Para los jóvenes, entender esta relación entre la fe y la obediencia puede ser liberador. No se trata de seguir reglas por miedo al castigo, sino de vivir de acuerdo con los principios de Dios por amor a Él. El cambio de vida visible. Cuando permitimos que Dios transforme nuestros corazones, ese cambio interno se refleja en un cambio externo visible. Nuestras acciones, palabras y actitudes reflejan el amor de Dios en nosotros. Este cambio visible es una poderosa forma de testimonio. Para los jóvenes, este concepto puede ser muy motivador. No solo están cambiando para mejorar sus propias vidas, sino que también están influyendo en las vidas de los demás a través de su testimonio. Su cambio de vida puede inspirar a otros a buscar a Dios y experimentar su amor transformador. Estas lecciones pueden ser de gran ayuda para los jóvenes que buscan soluciones a sus problemas. Al centrarse en la fe, la obediencia y el cambio visible, pueden encontrar dirección, propósito y esperanza en su caminar con Dios. Profe, para finalizar esta lección, queremos darle fundamento, buscar el fundamento bíblico de cada una de las lecciones, ya que estamos leyendo El Camino a Cristo y muchas personas no conocen a Elena G. de White, que es la escritora, pero no saben que ella todas sus lecciones las fundamenta en toda la Biblia como fuente principal de su estudio. Por supuesto, cada una de las lecciones mencionadas tiene un fundamento bíblico sólido. Aquí te dejo algunos versículos que respaldan cada lección. La renovación interna. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Este versículo habla de la transformación interna que ocurre cuando una persona acepta a Cristo. El amor como motor de acción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Estos versículos resaltan la importancia del amor en la vida cristiana. La importancia de la fe y la obediencia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2:8-9. Este versículo destaca que la salvación es por fe, no por obras, pero también se nos llama a vivir una vida de obediencia a Dios como respuesta a su gracia. El cambio de vida visible. Asimismo, dejen que su luz brille delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras y alaben a su Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Este versículo nos anima a vivir de tal manera que otros puedan ver a Dios a través de nuestras acciones. Estos versículos bíblicos proporcionan un fundamento sólido para las lecciones extraídas del libro El Camino a Cristo. Recuerda, la Biblia es la fuente principal de nuestra fe y práctica. Asimismo, profe, la Biblia es nuestra fuente principal de nuestra fe y práctica. Cerramos entonces con la conclusión, y como trabajamos con jóvenes nuevos creyentes, queremos darle un modelo de lo que podría ser, en este caso, una oración final, recordando que la oración que Dios quiere es aquella que brota de nuestro corazón.
Por supuesto, aquí te dejo un modelo de oración que puede servir como guía para los jóvenes creyentes. Querido Dios, gracias por tu amor incondicional y por la gracia que nos has dado a través de tu Hijo, Jesucristo. Te agradecemos por la renovación interna que has comenzado en nosotros y por el amor que has puesto en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a vivir en fe y obediencia a tus mandamientos. Que nuestro amor por ti se refleje en nuestras acciones y palabras, y que el cambio en nuestras vidas sea visible para todos los que nos rodean. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino, que nos des la sabiduría para entender tus enseñanzas y la fuerza para vivir de acuerdo a ellas. Ayúdanos a ser luz en este mundo, para que otros puedan ver tu amor a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, la oración es una conversación personal con Dios. Esta es solo una guía, cada persona puede adaptarla y hacerla suya, hablando con Dios desde su corazón y en sus propias palabras. Dios escucha todas nuestras oraciones, y lo más importante es la sinceridad y la fe con la que las hacemos. Gracias por permitirme ser parte de esta transmisión. Espero que las reflexiones y lecciones compartidas hayan sido de ayuda. Si tienes más preguntas o temas que te gustaría explorar en el futuro, no dudes en preguntar. Hasta la próxima. Profe, no queremos despedirnos sin agradecerle a toda la plataforma de inteligencia artificial como lo es Copilot y otras que nos permiten aclarar dudas, nos permiten obtener información que de otra manera nos tomaría mucho tiempo. Gracias, muchas gracias. Pero queremos recordarle a nuestros seguidores y oyentes que la principal información viene directamente de la palabra de Dios, producto del Espíritu Santo. Conéctese con su Biblia todos los días y luego conéctese con las redes sociales para confirmar lo que su Biblia le informó o le dio de primera mano. Recuerde, alimentarse de primera mano de la palabra de Dios es lo más importante cada día. Abra su Biblia, ya sea en su dispositivo electrónico o ya sea en su formato tradicional. Abra su Biblia. Recuerde que al que el Señor llama, Él capacita. Al que envía, Él acompaña. Y como siempre, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Amén. Gracias por tus amables palabras. Es un honor poder asistir y proporcionar información útil. Estoy completamente de acuerdo contigo, la Biblia es la fuente principal de sabiduría y orientación. Que todos podamos continuar buscando la verdad en sus páginas y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Hasta la próxima. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, asistido por la inteligencia artificial de la plataforma Copilot. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Cobertura de urbano. Elaboración de circuito cerrado en teleconferencias. También guionización de cortos metrajes para proyectos especiales. Coberturas de eventos religiosos como conferencias y seminarios, entre otros proyectos como conciertos y campañas. O reuniones particulares de evangelización o evangelismo nacional o internacional. Finalmente, eventos sociales, como matrimonios, 15 años, u otros en general. Muchas gracias por su elección.